Voy a empezar a compartir pantalla. Hoy día es muy parecido, como estaba diciendo antes, a lo que hicimos la vez pasada. Voy a presentar en cortito un par de cosas que ya vieron con la profe y después de eso la idea sería hacer un par de reflexiones igual que la clase pasada porque es igual de fome la materia. Así que eso. Acá está. Hoy día vamos a ver la relación entre positivismo, evolucionismo y eugenesia. Y después hay un par de preguntas que les tengo acá como para conversar. En términos generales, esta parte se entendió, como cuando la profe lo explicó la semana pasada. Les leo. Igual sí. Un poco. Ya, bacán. La idea es que hoy día salgan con esto así como súper mega claro, ¿ya? Así que nada, partamos. El positivismo, como sabrán, es bueno, una epistemología, una manera de estudiar la psicología y bueno, las otras ciencias muy basada, sumamente basada en lo que es el método científico. Disculpen, voy a sacar esto. Sumamente basada en lo que es el método científico y que está súper relacionado con lo que veníamos viendo la semana pasada, el empirismo. No sé si se acuerdan que yo les decía que el empirismo es como muy basado en todo aquello que se puede obtener a través de los sentidos. Ya, esto es como sumamente ortodoxo porque ahora ya ni siquiera son todos los sentidos, son solamente lo que es observable. Ya, de hecho, acá se plantea esto a partir del texto de Tortosa y Sidera, que el positivismo va a ser básicamente la explicación a través de la descripción de correlaciones observables que se emplean para predecir el curso de la naturaleza. Ya acá tenemos como las dos cosas fundamentales. El positivismo se estudia a través de lo observable, de correlaciones, y van a buscar la predicción. ¿Ya? Hello, Alejandro. Estábamos recién partiendo. Entonces, se esperaba, básicamente, desde las ciencias naturales, como pongo acá, las ciencias naturales habían desarrollado sistemas de conocimientos positivos que debían aplicarse y que debía aplicarse un método similar a la ciencia de la sociedad, una ciencia de la sociología, y establecería idealmente un sistema de leyes que describirían las regularidades del comportamiento humano. Dichas leyes podrían emplearse para crear una sociedad perfecta basada en la sociología científica. Acá, básicamente, en muy resumen, lo que les están diciendo es que se puede estudiar a través del positivismo, ya a través de aquello que es observable, hacer una disciplina científica para entender a la sociedad, para poder entender todo el comportamiento humano. Luego, por otro lado, tenemos el evolucionismo. La ayudantía de hoy día avisa al tiro que es cortita, o sea, la gran parte es de conversación, así que va a depender de qué tan larga la hagan ustedes, básicamente, porque yo les vengo como a presentar algo como súper cortito. En términos del evolucionismo, tal como lo plantea Charles Darwin, tenemos todos estos principios de la selección natural, de adaptación, para pensar en cómo las especies han ido sobreviviendo o se han ido extinguiendo a lo largo de la historia. Se van a plantear 7 conceptos o principios base el evolucionismo, pensando en la adaptación, específicamente cómo las especies son capaces de adaptarse a los distintos ambientes y a los distintos problemas que el medio puede traerles. Luego la lucha por la existencia, pensando que en el planeta hubo una serie también de crisis que van a llevar a las especies a una posible extinción, ¿ya? Entonces, tanto las luchas contra, por ejemplo, los depredadores, como las luchas contra el planeta van a requerir una lucha por la existencia de las especies. O sea, estas no van a poder sobrevivir porque sí. Y van a haber variaciones
que por más mínimas que sean, van a aparecer dentro de las especies. Por ejemplo, yo me acuerdo de un video que vi cuando estaba, bueno, en el curso de la Universidad de Fundamentos Biológicos, ¿ya? Del comportamiento, que es como, bueno, lo que suena, fundamentos biológicos, en el cual se presentaban como unos videos de unos pajaritos en unas islas, unos pinzones específicamente, en unas islas, ¿ya? Que las islas habían, por alguna razón, debido a movimientos de la Tierra, una isla grande se había como roto en pedacitos y se había separado, ¿ya? Cuando esto pasa, queda como una parte de los pinzones en una isla y otros en otra. Y estaban relativamente cerca, pero no lo suficientemente cerca como para estar volando de un lado para otro. Y resulta que las condiciones del ambiente cambiaron radicalmente en ambas islas, ¿ya? Entonces teníamos en una isla los pinzones, ya que se habían quedado ahí, y que empezó a hacer mucho frío, entonces todo lo que eran como los árboles, la naturaleza, la flora, empezó a cambiar, ¿ya? Y ahí empezó a hacer mucho frío y empezó a haber sequía, lo cual significó que las semillas y el tamaño de las semillas cambió. Por ende, estos pajaritos cambiaron el pico y se achicó. Eso suena muy mal, pero perdón. Eh, lo siento. Y después se agrandó cuando las semillas se volvieron a agrandar. Estos son variaciones fenotípicas, por ponerlo de alguna cierta manera, en las cuales las especies van variando para poder sobrevivir. Lo mismo que pasa, por ejemplo, que un conejo es un conejo igual en distintas partes del mundo, pero por ejemplo el tamaño o los colores van a variar mucho más allá de la raza y todo también por el ambiente en el que viven. O sea, un conejito blanco en medio del bosque va a ser como el primer conejo que el águila se va a comer, ¿verdad? Porque al final es como el más visible. Entonces, ¿qué sirve mucho más un conejito con piel o con pelaje café para poder esconderse entre los árboles? Entonces, justamente son estas variaciones las cuales permiten a las especies sobrevivir, llevando esto a la idea de la selección natural, o sea, qué especies sobreviven o no. Después van a decir que va a haber la herencia de caracteres adquiridos, es decir, de todos aquellos caracteres que de todas estas variaciones van a aparecer luego a través de la reproducción de las especies, como que se van a mantener. La selección acumulativa va a tener que ver con todas estas distintas como conceptos, perdón, no conceptos, con todas estas distintas, como todas estas variaciones que van apareciendo y a todas las especies que van sobreviviendo y cuáles no, vamos a pensar en una selección más acumulativa a lo largo de la historia y un perfeccionamiento progresivo que va dándose a través de la evolución de las especies, en las cuales van progresando para poder se van adaptando mejor al ambiente. ¿Ya? Hasta ahora esto es como sumamente biología de colegio. ¿Lo captan o hay algo de acá que no entiendan tan bien? Porque vamos a pasar ahora justamente a eugenesia y después todo se va a mezclar en las preguntas. Entonces me importa que esto les entre. Ya, bacana. Sí, como les digo, esto es como muy de colegio, en verdad no es tan difícil, pero realmente igual es bueno repasarlo. Va a aparecer continuando con el evolucionismo, lo que vamos a pensar como el evolucionismo social. ¿Ya? Acá cito de Greenwood, la teoría de la evolución orgánica pretendió resolver a sus problemas en un contexto científico positivista. Su valor para la conformación de la psicología como disciplina autónoma radica en haber orientado la incipiente psicología naturalista en dirección nueva en todos sus fundamentos básicos, temáticos, metodológicos, doctrinales. La biología de la evolución no era propiamente psicología, como tampoco lo había sido la física de Newton, pero al igual que esta, y con mucha más razón, debido a su temática, iba a jugar un rol decisivo en el desarrollo ulterior de una psicología científica, sentada a los presupuestos de un nuevo modelo para explicación de la mente, el biológico. ¿Ya? Acá justamente es donde empezamos a entrar en el terreno gris del evolucionismo hacia la eugenesia. Ya, no sé si se acuerdan que el término de eugenesia se va a usar. Oigan, perdón, me estoy muriendo de frío, voy a cerrar la ventana un segundo. Ahora sí.
acá, como les decía, es donde empezamos a entrar en ese como más terreno gris de lo que es de evolución eugenesia, justamente por esta idea de pensar los presupuestos para la explicación de la mente. No he llegado todavía a las preguntas ni nada, pero se me acaba de ocurrir una y me gustaría conversarla. ¿De qué manera piensan que esto de la mente y de la explicación de la mente desde lo biológico y de la evolución puede ser sumamente peligroso para la psicología? Sí. No sé si se les ocurre. Si no, después las otras preguntas va a quedar claro y podemos volver. La idea de la raza aria. Ya, bien, bacán, como del más adaptado, ¿no? Como el mejor. Justamente para allá vamos. La eugenesia. La eugenesia, la eugenesia, la eugenesia. Acá, esto para mí es, y me parece relevante decirlo, yo soy de descendencia. Yo soy descendiente, eso, de segunda generación de judíos que murieron en campos de concentración en Auschwitz, ¿ya? Mi familia, por parte de mi papá, gran parte de mi familia murió en Auschwitz, mis tíos abuelos, los primos de mi papá, yo tengo papás muy, muy mayores. Eh, entonces tengo familia súper cercana, ya que falleció allá. Por lo tanto, para mí es como un tema cercano y que me gusta plantearlo, porque de repente puede sonar súper frío cuando una persona simplemente habla de esto, de la eugenesia y de todo. Pero para mí no es frío, ya como para mí sigue siendo algo presente tanto en la vida de mi padre como en mi vida personal. Dicen que el trauma se pasa es transgeneracional, el trauma aparece entre generaciones, eso está más que comprobado. Y justamente eso va a ser relevante para pensar de qué manera hasta yo ahora, entendiendo, puedo comprender, no significa justificar, pero sí comprender cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que se dieran este tipo de situaciones terribles que se dieron, ¿ya? Eh, la eugenesia no parte en su cabida pensando ya de ninguna manera en matar ni hacer nada de estas cosas, pero sí fue a lo que llegó, pensando en la eugenesia como el bien nacido o el mal nacido, es decir, quienes tienen y quienes no tienen las capacidades ya como de lo que se considera ideal en una población. Dentro de la psicología que tuvo como fuertes relaciones con los movimientos higienistas, eh, en especialmente principios del siglo XX. Ya los movimientos higienistas no es lo mismo que la eugenesia, pero sí piensan en cómo hacer, como pensando en la idea de la salubridad, ya qué es lo bueno para qué es lo saludable. Y a partir de eso, de esa idea que puede sonar sumamente como ingenua, aparecen cosas como qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, quién es el bien adaptado, quién es el mal adaptado a la sociedad. Y así es como aparecen los primeros movimientos dentro de la psicología, que empiezan a hacer estudios respecto a la evaluación mental y llevado a eso, llevando a los programas, por ejemplo, acá que dice de inmigración restrictiva, no sé por qué se puso así cuando cité, como que por alguna razón me aparecieron así, y de esterilización forzosa, ya en la cual justamente acá aparece. Según la teoría de la selección natural, los seres humanos son más propensos a degenerar a medida que progresan. Predicción que al parecer confirmaba estadísticas en las cuales se demostraban aumentos en el crimen, la prostitución, el alcoholismo, la tuberculosis y la debilidad mental entre la clase trabajadora y los pobres de zonas urbanas. Los exhortos a que a que se realizarán programas de eugenesia negativa lo hicieron fisiólogos como John Berry Highcraft en Darwinismo y Progreso Racial, y el filósofo idealista de Oxford, Francis Herbert Bradley, quien defendía
la amputación social de los ineptos. O sea, pasamos ya a esto como que es súper fuerte, como es sumamente fuerte, creo yo, como que a mí realmente me cuesta pensar en esto porque pienso como una disciplina que al menos yo le tengo mucho cariño llega a esto. No sé si es que a ustedes se les ocurren ejemplos de cómo aparecen estas cosas, ¿ya? Pero justamente tomando en consideración la teoría, qué significan estas cosas, es que me interesa llegar a las preguntas que en verdad es como la base de esta ayudantía, ¿ya? Eh, Así que antes de pasar a esa slide, como de las preguntas, me gustaría saber cuáles son ejemplos fuera del genocidio al pueblo judío, los genocidios que se les pueden ocurrir en cómo la eugenesia ha sido parte importante de la disciplina y el evolucionismo. Me interesaría saber cómo, cuáles son cosas que van pensando y que se les van ocurriendo. La terapia de conversión por la homosexualidad. Bien. Ese es un ejemplo, sabéis que no lo había pensado específicamente con ese ejemplo, pero súper, súper bien. Súper, súper, súper bien. Justamente este tipo de terapias, como que ni siquiera me gusta decirle terapia porque no es una terapia, pero esta manera de tratar de cambiar o de readaptar a los individuos está sumamente basado justamente en esto, po, en qué es el ideal ¿ya? De la raza. Hoy en día sabemos que en el mundo, dentro de los humanos, no hay razas, ya como esto se los dijo la clase pasada, no existen las razas, pero claramente teníamos una concepción bastante errada como en términos humanitarios de qué era a lo que se llegó. Entonces, como les decía acá, tengo estas preguntas y me interesa que puedan conversarlas. Alejandro, no sé si puedes prender tu micrófono quizá y abarcar un poco, como adentrar un poco más en eso, porque la verdad es que no, quizá yo no estoy encontrando en este momento como la relación, pero probablemente está ahí. Entonces, me gustaría saber cómo, qué piensas tú. Em, bueno, me imagino que Alejandro estará escribiendo, así que por mientras partamos con la primera pregunta. Obviamente, bienvenidos a abrir el micrófono quienes puedan y quienes no, simplemente vamos avanzando. No, tranqui, no te preocupes, pero ¿puedes escribirlo? Ya, bacán. Por mientras voy a seguir avanzando, pero escríbelo, porfa, porque es interesante para la discusión. Por mientras voy preguntando, ¿de qué manera el positivismo le dio cabida a los movimientos higienistas dentro de la psicología? ¿De qué manera piensan que esto cómo se relaciona de partida el positivismo y el higienismo o el eugenismo dentro de la psicología? Y sí, disculpa, no sé si es muy decolgado, pero ¿cuáles serían los movimientos higienistas? Lo, es, lo higienista tiene como, es lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero dejémoslo que es lo mismo que la eugenesia. Ya los higienistas tienen que ver Ya, perfecto. con el limpiar las sociedades de la Ujú. salud. Ah, perfecto, perfecto. Se entiende, gracias. Sí, no sé si se les ocurre. Solo porque yo me imagino que sí. Eh,
¿Y tiene relación con las personas que siguen la práctica higienista de alimentación o eso no? Sí, es que lo que pasa es que el higienismo no es solamente eugenesia, ya como el higienismo tiene que ver con todas las prácticas que han habido como en términos de cómo generar una sociedad en términos como más sanas, a partir de la idea de la ciencia, de la salud, de todo eso. ¿Ya? Entonces van a haber una serie de cosas que van a estar relacionadas con esto. Yo les pongo movimiento higienista acá, pensando que va más allá de la eugenesia, ¿ya? Pero en realidad debiese haberles puesto eugenesia porque es el concepto que estamos viendo. Pero, por ejemplo, otros movimientos higienistas tienen que ver, bueno, la vacunación es higienista, no tiene que ver con que sea malo, no todo lo higienista es malo. Como la eugenesia, malo. ¿Ya? Em, pero no sé si se les ocurre de qué manera el positivismo le dio cabida a movimientos higienistas o eugenistas, mejor dicho, dentro de la psicología. ¿Nada? Yo estoy pensando, Bacán. eh, por si acá, Vale. a mí se me venía un poco la idea o sea, a la cabeza, la idea de que de alguna manera, a través de esto, de este ámbito evolucionista que tiene la historia positivista, ¿Ya? o la disciplina positivista, en el sentido de que solamente como que se me ocurría que hay una limpieza de autores aceptados, puede ser. Y estaba pensando relacionarlo con ¿cómo podría ser? Como con todo lo que la disciplina acepta, como en cuanto a la historia o a la teoría, etcétera, etcétera. Súper. ¿Se No, entendió? sí, sí, súper. No se me había ocurrido de esa manera. Parece que yo lo estaba pensando, cuando escribí la pregunta, lo pensé de manera más pragmática, pero súper, súper bien, en realidad. El positivismo puede indicar una sola forma correcta de conducta, por ejemplo. Claro, exactamente. A través de las prácticas que se hacen en ciencias también debería aplicarse en psicología. No sé si me estás, Augusto, no sé si me estás diciendo eso, me lo estás preguntando o si es como parte de tu análisis, no estoy muy segura. Em, pero por mientras, como les digo, ha habido ya, por ejemplo, el tema. El positivismo pensando también como en todo aquello que es observable, la manera en la cual generamos teoría. Van a haber teorías que se han extrapolado desde las ciencias a la psicología, ya justamente como el evolucionismo. La lectura de Darwin hoy en día es bien malita, como que la gente lee súper mal Darwin porque siempre se tradujo ya eh, como que el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Eh, o el más apto. Esas son dos traducciones malas. Lo que él decía era el que es más adaptado, tomando en cuenta solamente lo biológico en términos de quien se adapta mejor al ambiente, es quien tiene mayores posibilidades de sobrevivir. No sé, pues si pensamos, si yo estoy en un desierto y tengo una persona que es capaz de encontrar agua en el desierto y una persona que no es capaz de encontrar agua, claramente sabemos quién va a sobrevivir y quién no. El problema ahí es que se llevó eso a la teoría social, al darwinismo social, como se le llama, pensando en que había una raza que era superior, más apta para vivir, más... Eh, y ahí es cuando empezamos a pensar en esto de la raza aria. Entonces, tomando todas estas ideas que la ciencia había dado y había comprobado de cómo funciona la genética, podemos empezar a pensar como, si es que estas personas se reproducen, por ejemplo, judíos, eh, o gitanos, o personas homosexuales, o personas con discapacidades físicas, o prostitutas, o como lo ponían ellos, todo eso aparece ya como
fomentado y respaldado por un cierto discurso positivista de aquello que había sido observable por la ciencia. No sé si eso les hace sentido. La iglesia inquisidora, cuando barrió las personas que se movían en la naturaleza, como lo hizo la iglesia, no soy profesional moral y la lleva a cabo, puede ser una práctica de Alejandro, completamente, toda la razón. No lo había pensado. La verdad es que yo tengo bien poca cultura general respecto a lo que es la iglesia. O sea, obviamente sé que es la Inquisición, sé todas estas cosas, pero como que no es algo que tenga tan presente, entonces no se me había ocurrido, pero súper, súper bien. Súper. Esto que les estaba hablando del darwinismo social, bueno, como ven, es la segunda pregunta, pero justamente estos... como les pregunto para que piensen en otro ejemplo, cómo o cuáles son los peligros de extrapolar las teorías evolutivas a la comprensión social. Pienso que de alguna manera naturalmente jerarquiza la sociedad en cuanto a algún parámetro, puede ser de fuerza en este caso, o de que cuál sería de alguna, de alguna manera el parámetro evolutivo que se utilice. Claro, Puede ser fuerza, inteligencia o súper. algo de ese estilo. Efectivamente, y acaso se junta mucho con lo que aparece, gracias Juanjo, con lo que dice acá Luis, el sesgo que ocurrió al plantear test de inteligencia, el más apto sería el que tiene mejor estatus social o económico. Sí, yo no sé si es que en algún momento les di ese ejemplo, pero efectivamente como que los test de inteligencia fueron como el boom de especialmente de estos movimientos higienistas cuando aparecen, porque y de ahí, a partir de estas bases, surgen cosas como que la gente negra fuese más tonta, ¿ya? Porque los test de inteligencia no estaban hechos, hoy en día han cambiado. Yo no soy muy fan de la mayoría de los test de inteligencia, y algunos que considero más apropiados, pero honestamente, inicialmente ya los test de inteligencia que se usaban eran test de matemáticas. Y podemos pensar que las mujeres que no entraban a la educación, obviamente, les iba a ir mal. A las personas negras no podían ir al colegio, entonces también les iba mal. Eso no significaba que fuesen menos inteligentes, significaba que sabían poco de matemáticas, porque claro, nadie se los había enseñado. Entonces, justamente ese problema aparece dentro de estos sesgos, planteándose como una verdad absoluta porque la ciencia lo dice, porque el positivismo lo dice, porque es lo observable, ¿no? Porque es la observación que nace a partir de estos tests. Entonces, por supuesto que eso va a tener mucho que ver de partida con lo evolutivo, pensando que hay un más apto, pero que en realidad está ligado, como bien dice Luis, al estatus social, económico, y ahí yo también agregaría de género. Eh, Y por otra parte, también eso fundamenta quienes son merecedores como de estar en la sociedad, porque dentro de estos movimientos, sí, es súper, súper elitista, y dentro de estos movimientos también lo que aparece es que se pensaba que todo era heredable, ¿ya? O sea, por ejemplo, que si una mujer era prostituta y tenía un hijo, eh, espérense, tengo una pregunta. ¿Antes no estaban pudiendo ver el PowerPoint o si lo veían? Que me acaba de aparecer un mensaje muy raro. Ah, ya, que me decía como ahora los participantes pueden ver tu aplicación, algo así. Ya, bacán. Eh, em, perdón, estoy sumamente cansado hoy día. Ya, pues, lo que les estaba diciendo era que dentro de estos movimientos, claro, lo que empieza a pasar era que las mujeres, por ejemplo, que eran prostitutas, se pensaba que era genético, ya como que una mujer trabajara en el mercado sexual. No me gusta la palabra prostituta, pero es como se ocupa en este ámbito porque era como peyorativo, ya, yo no lo pienso de esa manera, pero se pensaba que justamente estas eran personas que iban a transmitirle
iban a transmitirle como supongo, prostitución a sus hijos o hijas, lo mismo que pasaba con el alcoholismo, que si bien sabemos que hay correlación entre lo genético y el alcoholismo, no significa que si es que un padre es alcohólico necesariamente vaya a tener un hijo o hija alcohólico. No sé, Luis, si es que el hecho de que no pudiesen ejercer voto las mujeres está tan ligado a lo higienista. Pensaría que está más bien, está basado en lo positivista, ¿ya? Eso completamente de acuerdo. Extrapolarlo a lo higienista no estoy tan segura, ¿ya? Pero sí, efectivamente, tiene toda una base positivista como pensar que si las mujeres no pudieron votar, ya o sea, hasta la mitad del siglo XX no tiene que ver con que solamente que fueran mujeres, sino que había todo un discurso de que las mujeres eran más tontas, menos racionales, porque claro, todos los estudios indicaban que las mujeres eran más tontas y menos racionales, pero no era así, solamente que los test, las mediciones que se estaban haciendo eran incorrectas, algo que la ciencia ha sido bastante poco amigable en admitir. Eh, como ven, estamos entrando como en el terreno que a mí me enoja de estas cosas. Bueno, esto ya se lo respondí yo antes, lo del genocidio judío y la comprensión, pero me parece como súper relevante entender esto, como eh, los científicos, ya que estaban creando los campos de concentración y que estaban creando las cámaras de gas y todo esto, pensaban que su teoría estaba sumamente como justificada, no era solo una cosa de que, ay, yo soy superior porque sí, ya había todo un discurso científico a la base. Si eso es lo terrible de esto, de cómo la ciencia crea discursos de verdad que se extrapolan a ciertas cosas que no tienen nada que ver. O sea, no tiene nada que ver una religión con la inteligencia. No tiene nada que ver una religión con quien es bien o mal nacido, ¿ya? No, no tiene que ver con si es que esos son más importantes o menos importantes para la sociedad. Claramente acá todos y todas tenemos la misma importancia, la misma capacidad, todos y todas somos personas, ¿ya? Pero justamente esto pensaba que habían ciertas personas que valían más la pena. Y esto todo está fundamentado por este positivismo, ¿ya? Igual me interesa recalcar que el positivismo de por sí no es malo. Lo que es malo es cómo se ha aplicado, ¿ya? Como no está mal querer estudiar a través de la observación. El problema es cuando esos métodos de observación son sesgados, ¿ya? O sea, acá les pongo. Ejemplifique cómo la psicología se ha basado en la comprensión evolucionista para comprender al sujeto. Esta es como un poquitito quizás más difícil, quizás no, pero me gustaría saber qué se les ocurre. Y sí, tengo una duda, no sé si está bien esto. La extrapolación de las teorías evolutivas van en contra de la integración de lo no observable o no adaptable, generaliza la sociedad y lo admite como correcto. Claro, es que en este caso lo evolutivo tiene a su base como una psicología científica, ¿ya? Entonces, claro, todo aquello que no sea observable em, no se va a estudiar en este caso. Igual lo observable, tengan ojo que no solamente tiene que ver con que yo lo pueda ver con mis propios ojos, es que hay un instrumento o una tecnología o fenomenotecnología, como lo llaman otros autores, que son como las tecnologías que se ocupan para poder hacer emerger fenómenos, también sirve. Por ejemplo, no sé, pues si no, no podríamos hablar de que hay genes o que hay cromosomas que tienen nuestros genes, ¿ya? Porque hay un microscopio que nos permite verlo. Pero justamente no, todo aquello que no haya una técnica para observarlo no se va a integrar.
entonces va a admitir efectivamente lo correcto a lo que se debe, lo que debe estar en la sociedad, claro, porque tenemos que pensar que en esto estábamos hablando de cómo ser la raza, que me carga esa palabra, pero la raza, entre comillas, humana mejor, ¿ya? Por ejemplo, les voy a soplar algo en que me diga sigue ocurriendo hasta hoy. No sé si es que han escuchado de todo lo que es lo genéticamente modificado y han visto todo ese debate respecto a la bioética y de cómo, en qué medida se puede hoy en día intervenir genéticamente a los y las personas. Ya hay personas y hay científicos que están buscando y que han encontrado maneras actuales de intervenir en los genes, sacar aquellos como genes malos, supongo, como, y ahí va a criterio de cada uno y cada una qué es lo que considera malo. ¿Ya? Imagínense, y yo creo que no estamos hablando de un futuro muy lejano, que van a estar naciendo guaguas con ojos azules, pero no porque tuvieron genéticamente la disposición a tener ojos azules, sino porque los papás y las mamás van a estar interviniendo a los bebés, ¿ya? Para tener bebés perfectos. Y eso es sumamente basado de partida como en esto, en la eugenesia, pero es como un movimiento eugenista como del siglo XXI. Y es terrible. No sé si han visto la película Okja. Encuentro que ahí tratan súper bien el tema de los modificados genéticamente, pero justamente va en esto, en crear una especie mejor, más adaptada. Okja. Así. Igual es bien fuerte, es de un chanchito. Y como es como perfectamente, es como caricaturizar Monsanto como la empresa de la semilla y como con lo que puede llegar a suceder como en la industria y el capitalismo. Sí, yo la recomiendo caleta, caleta, caleta. Y la usan hasta el final. Sí. Entender cómo evoluciona el ser humano como un animal más complejo, evolución como progreso natural. Complejo, evolución como progreso natural. Claro, justamente desde lo psicológico. Súper, súper bien. Para quienes estén viendo la grabación, recuerden suscribirse a mi YouTube. Entender cómo evoluciona el ser humano como un animal más complejo, evolución como progreso, de lo natural, de lo simple, a lo más complejo gracias a la evolución. Claro, es como tratar de complejizar todo, ya como buscar ser perfecto. Es buscar la perfección, ya desde hoy en día la evolución a partir de lo psicológico es buscar la perfección. ¿De qué manera podemos evolucionar para ser el mejor o los mejores de la especie? Eh, es súper cuático, en verdad. Eh, no, no te preocupes, Alejandro. Es súper, súper cuático. Y justamente esto está como muy a la base de todas las cosas que vienen pasando hoy en día. ¿Ya? O sea, si pensamos, y acá yo les pregunto, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos intervenir la evolución? Porque antes, claro, era una manera más sádica, porque como no tenían maneras de intervenirlos previo a nacer, había que matarlos para que no se reprodujeran, que es ya ridículo. Pero hoy en día podría ser, onda, modificar guaguas. Yo pienso que a mí en verdad me perturba mucho la idea, y lo peor de todo es que sé que hay un documental de Netflix, ahora no me acuerdo, pero como de unas, no sé cómo explicarlo, pero son como unas tijeritas básicamente que se pueden introducir al cuerpo para poder cortar los segmentos de genes dañados. Y eso obvio que tiene caleta de cosas súper útiles, por ejemplo, tratamientos de cáncer, tratamientos de todas las enfermedades que son de carga genética, podríamos solucionar muchos, muchos problemas. Pero de ahí a cómo se va a usar realmente es la pregunta real, porque justamente con todo esto de las ciencias siempre han partido con buenas intenciones. O sea, yo no creo que Darwin haya partido su teoría de la evolución pensando como, oh sí, van a matar a la mitad de la población. Ojalá que no haya sido así, ¿ya? Pero en este caso, como justamente ese es como el rollo de la tecnología y de cómo las ciencias también promueven un cierto discurso de verdad. Entonces, no sé si se le ocurre otras cosas como en términos de evolución.
El evolucionismo se lleva bien con las neurociencias y su campo de investigativos con los animales. Yo creo que en parte o en algunas partes sí, ¿ya? Pero yo diría que las neurociencias realmente, yo al revés de como incriminarlas, porque como que hay está todo este rollo de la psicología que es como, ay, ahora todo es neurociencia. Y yo en verdad encuentro bacán las neurociencias, a mí me encantan, como trabajo en el laboratorio, pero, y la paso súper bien. Pero yo creo que va más en que o sea, yo creo que se puede prestar para malas prácticas, ¿ya? Creo que se puede prestar para temas poco éticos, como evolucionistas, como nos veníamos viendo. Igual, de nuevo, no todo el evolucionismo en sí mismo es malo, o sea, es una teoría de cómo llegamos a ser quienes somos. Pero, y se puede usar para un campo de estudio que sería bastante interesante, de, por ejemplo, cómo, no sé, se me acaba de ocurrir, cómo han cambiado los cerebros ahora que estamos en las guaguas que han nacido en pandemia. Ponte, cómo esas guaguas han desarrollado un cerebro quizás distinto. Em, pero claro, justamente la línea ética acá es súper, súper fina. Porque yo pienso que más allá de la teoría, es quien aplica la teoría. Si ese es el problema. Hoy en día se enjuicia súper poco a la ciencia en términos de lo ético y lo poco ético cuando va a temas sociales. ¿Ya? Como que las ciencias siempre han estado exentas del juicio ético porque se supone que están presentando una verdad, las cosas como son. Pero en realidad todas esas verdades han sido descubiertas gracias a una ideología a la base. Y yo creo que esa es la ideología que habría que cuestionarse. Como más allá de hablar de evolución o hablar de cómo el evolucionismo, o sea, claro, para objetos de este curso es importante entender las cosas malas y cómo el evolucionismo ha estado súper ligado a un cierto tipo de psicología. Pero más allá de eso, yo pienso que va mucho acá en la pregunta de entender cómo las ciencias no han sido enjuiciadas a través del discurso ético y cómo debiese entenderse que las ciencias tienen a su base una ideología y promueven una ideología, ¿ya? Entonces, claro, uno puede decir, pero es que las ciencias se explican todo con la verdad y solamente la verdad, pero es cómo encontramos esa verdad, como pueden haber dos cosas que son ciertas al mismo tiempo. O sea, puede ser cierto, por ejemplo, que yo qué sé, que hay seres humanos que tienen el cerebro más grande, como eso es cierto, hay personas que tienen el cerebro más grande, pero también es cierto que el tamaño del cerebro no importa a la hora de entender la inteligencia, ¿ya? Entonces, como cosas por ese estilo, cuando hacemos estas correlaciones como sumamente positivistas, es cuando entramos en estos terrenos como grises y de no tomar en consideración cuáles son los efectos también. Entonces, claro, eso. No sé si es que se les ocurren más cosas de cómo se podría ver esto hoy en día. En verdad la ayudantía de hoy es cortita porque tanto ustedes están cansados, yo estoy cansada, la materia no es difícil y en verdad la idea era poder bajarlo como a lo más práctico. Entonces no sé qué se les ocurre. La búsqueda de la perfección del ser humano a través de la ingeniería genética, el transhumanismo, la eugenesia o el positivismo están configurados por los regímenes de verdad de turno. Por supuesto, completamente. O sea, tenemos que preparar una solemne, así que yo que sea cortita la ayudantía, bacán. Sí, completamente. O sea, todas estas ideas están sumamente. O sea, no podemos entender como lo transhumanista, no podemos entender la eugenesia, ni ninguna de estas cosas sin tener una ideología o un régimen de verdad vigente, ¿ya? O sea, nada de estas cosas harían sentido si no fuese porque hay una verdad hegemónica circulante. Por ejemplo, ¿de qué manera aparecería, si no fuese, pongámoslo así, si Darwin o si es que la teoría de la evolución no hubiese existido y siguiésemos pensando en el creacionismo,
es decir, que venimos como todos somos creados de Dios, o gracias a Dios, ¿de qué manera habrían aparecido estas cosas? Por ejemplo, ¿por qué hubiese sido el pueblo judío quien era el, entre comillas, malnacido en la época de la eugenesia? O sea, no de la eugenesia, del genocidio, ¿ya? ¿Por qué habría aparecido como, si no fuese por ejemplo, querer, por el capitalismo, ¿ya? Que es como chistoso, como que todo uno le puede echar la culpa a todo el capitalismo, pero si no fuese por el capitalismo, no estaríamos teniendo los problemas que tenemos hoy día en torno a los recursos naturales, ¿ya? Eh, Todas estas cosas están configuradas efectivamente por un régimen de verdad, ¿ya? Como cualquier cosa que ustedes piensen, cualquier teoría, todo va a tener a su base un cierto tipo de verdad hegemónica. O bueno, quizás no hegemónica, pero sí un cierto tipo de verdad. Entonces, por eso les decía, como lo interesante es ver cuál es el discurso que está a la base, más allá del descubrimiento científico. Y eso. No sé si es que quedan dudas respecto a esto o si quieren que lo dejemos hasta acá por hoy porque están cansados y tienen que preparar su solemne. Son completamente libres de hacer lo que ustedes estimen conveniente el día de hoy. Está buenísimo. Y si esto de aplicar estos términos a como casos prácticos, así que gracias. Sí, bacán. Yo creo que el Muy resto de útil. las ayudantías va a ser por el estilo, bueno, depende, como que si es que tenemos que ver un texto específico, porque esto eran como caleta de textos como mezclados, eran 3 libros de historia de la psicología. Entonces yo en verdad lo que hice fue plantearles lo más principal, como lo que es importante que tengan a la base, pero, y claro, usarlo. Pero si es que ya llevamos, no sé, pues si es que leen, por ejemplo, el texto de Foucault, quizás va a ser un poquitito más expositivo, ¿no? Igual voy a tratar de siempre, voy a aplicar esto de dejar preguntas al final de las ayudantías para que pensemos como en términos prácticos, porque también creo que es mejor para ustedes. La otra semana no hay ayudantía, la otra semana es su semana de receso o de conciliación, no sé cómo le dicen en su universidad, ¿sí? Entonces no hay ayudantía. No, no hay. Si es la próxima, si Lanto me había dicho la fecha, pero yo no me acuerdo, pero sí, efectivamente, sí es que hay, el receso es de todo. Así que no se preocupen con eso. Y eso, voy a dejar de grabar y dejar de compartir.